Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el uso de los denominados discursos de odio se inscribe en los episodios que más han lastimado al mundo y que más han servido para atropellar los derechos fundamentales a lo largo de la historia. Los discursos de odio son el caldo de cultivo de la violencia, de la discriminación y de la intolerancia. Debilitan las relaciones entre grupos sociales, entre naciones, entre ciudadanos. Este tipo de expresiones tienen el peligroso potencial de justificar la exclusión social, la discriminación y las violaciones a los derechos fundamentales al identificar como enemigos a quienes simple y sencillamente son diferentes. A lo largo de los últimos meses, los mexicanos hemos seguido con preocupación las elecciones primarias de Estados Unidos, en donde el precandidato republicano Donald Trump ha hecho uso sistemático de lo que podía inscribirse como un discurso de odio contra los mexicanos y contra otros grupos sociales que también forman parte de dicho país. No es necesario recapitular las múltiples expresiones discriminatorias y ofensivas que con un telón demagógico ha esgrimido el precandidato republicano contra México y contra los mexicanos. Estas son del dominio público. De lo que se trata aquí es de hacer un llamado puntual para que se atienda esta situación sin caer en simplismos ni en el mismo juego de vulgaridad, demagogia y discriminación. Por ello, en primer lugar, es preciso aclarar que estamos convencidos que la libertad de expresión es un pilar central de la vida democrática y que su salvaguarda constituye la base del entendimiento y del respeto. Sin embargo, un discurso de odio que alienta el racismo, la exclusión y la violencia no puede equipararse a cualquier otra opinión o expresión legítima. El discurso de odio no es una simple opinión que se pueda sostener al amparo de la libertad de expresión, porque el discurso en sí mismo tiene efectos negativos, que son los que debemos prevenir y los que debemos atender desde aquí. Así lo señala el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que en su artículo 19 y 20 establece la obligación de los Estados miembros a limitar y contener todo tipo de discurso de odio. Más aún, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, garante de este pacto, ya se ha pronunciado al respecto, señalando que las expresiones discriminatorias pueden ser restringidas cuando sea necesario proteger un fin legítimo, como es el respeto a los derechos humanos y a la reputación de los demás. Por ello, en Movimiento Ciudadano creemos que México no puede esperar más tiempo para manifestarse al respecto, porque no es necesario esperar a que el señor precandidato republicano sea candidato oficial, o peor si se quiere, sea presidente de Estados Unidos, ya que un discurso de odio genera efectos desde el momento en el que irrumpe con fuerza en la discusión pública, porque dicho sea de paso, este discurso de odio no es exclusivo de Donald Trump, sino de una agenda que avanza sistemáticamente en Estados Unidos. Por ello, hace unos días, en el Parlamento latinoamericano, varios legisladores mexicanos de distintas fuerzas políticas propusimos a este órgano de representación supranacional que también fijara una postura en torno a las expresiones de odio del precandidato republicano. Por eso, en este mismo sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propondrá en esta misma semana un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que esta Cámara de Diputados solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores acudir ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar el discurso de odio y discriminación del precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Hoy debe quedar claro que el discurso de odio del mencionado precandidato no solo atenta contra la dignidad y la reputación de los mexicanos, sino que al promover el desprecio, la hostilidad y la discriminación, los expone a situaciones de vulnerabilidad y de violencia.
De esta manera, es responsabilidad del Estado mexicano hacer lo posible para garantizar el respeto a los derechos de todos los mexicanos, incluidos los que viven en territorio nacional, por cierto, y a propósito de la crisis de derechos humanos que también vive nuestro país. Hoy, esta Cámara de Diputados tiene la oportunidad no solo de pronunciarse respecto al proceso electoral en Estados Unidos, sino de ser partícipe en la defensa permanente de los derechos y la dignidad de los mexicanos. Esperemos que el Gobierno federal esté a la altura para enfrentar con determinación y con responsabilidad esta amenaza directa a la dignidad de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputado Castañeda.